Un día común y corriente en la academia, podemos ver que todo concurre muy normal, y él está muy aburrido y muy callado como siempre. En ese momento, llega un chico al que el prota mira con desprecio, y este menciona a todos que el jefe Choi está entrando, y pregunta que si no van a saludar. Entonces, todos le dicen al jefe Choi que entre, y mientras camina, una chica le pregunta que si está vendiendo muchos productos nuevos. Y él le dice que por supuesto, y le pregunta que quién cree que es. También menciona que su récord de ese mes es de una venta de 48 millones, mientras le muestra el celular, y la chica se sorprende bastante, y los demás mencionan que ese es su jefe Choi, y también dicen que eso significa que van a beber el viernes, y él riendo, les dice que por supuesto, y ellos dicen que es como se esperaba de su jefe Choi. Pero este mismo mira al prota con hostilidad, y Choi menciona que tiene algunos asuntos que resolver antes de eso. En ese instante se acerca al prota, y comienza a estrellar su cara contra su mesa, y le pregunta que si acaso lo está ignorando. Pero el prota sigue sereno, y Choi le recuerda que le dijo que comprara todos los nuevos productos publicados. Y lo sigue azotando incontables veces contra su mesa, y le pregunta que si acaso quiere que su negocio esté en quiebra. Mientras lo sigue azotando de la mesa, Choi le dice al prota que lo hubiera entendido si le hubiera informado de todo eso, y la chica le pregunta a Choi que qué pasa si un profesor lo regaña por hacer eso. Pero Choi pregunta que si acaso los profesores no son personas también. Y dice que solo tiene que darle un poco de dinero a los profesores y todo estará resuelto. Y mientras sostiene al prota por el pelo, dice que si los profesores no aceptan el dinero, solo tiene que hacer que lo acepten. Y le da un puñetazo en la cara, y lo mira, pero el prota tiene una mirada aterradora, y Choi dice que esa cara da miedo, y le pregunta que si acaso va a defenderse. Y le dice que si se ha enfadado adelante que lo denuncie, y mientras lo sigue golpeando, dice que seguramente tendrá que pagar si lo denuncia, porque desde que perdió contra Kim Cheon-soo, su vida se arruinó, y ahora está en la ruina. Y Choi le pregunta que qué hará si él lo demanda. Que si acaso tendrá dinero para pagar. Hola. Lamento la interrupción, pero quiero recordarte que si te gustó el resumen, puedes apoyarme con un like y suscribiéndote al canal. También dejaré un comentario fijado donde estará el nombre del manhwa y habrá un link de una música que he lanzado. Comenta para parte 2 y gracias por tu apoyo. Continuemos. El prota menciona que todo sucedió hace 2 años, y solía haber una banda nacional de estudiantes de secundaria llamada Nexus, y él era el líder de esos chicos, y fue a la guerra contra Kim Cheon-soo, y cuando pensó que había ganado la guerra, él fue demandado por los miembros de Nexus, y debido a la constante presentación de situaciones falsas, y la fabricación de pruebas por la parte de Nexus, perdió el juicio por la indemnización, y su padre tuvo que vender el gimnasio, al que dedicó toda su vida, y después de ese incidente, hizo un voto de no volver a pelear, y muy arrepentido, le pidió perdón a su padre, y su padre le abrazó, y le dijo que un hombre adulto no debería llorar, y el prota menciona que si no se tiene dinero, se pierde aunque se gane. Una tarde, él caminaba por una calle poco transitada, y habían unos matones que decían que ese día irían al cyber, y mientras hablaban, se dieron cuenta que el prota es Park Han-jun, el anterior líder de Nexus, y uno dice que escuchó que después de la batalla se convirtió en un idiota, y otro menciona que es él, ese infame idiota, y se acerca al prota, y le dice que está encantado de conocerlo, y le muestra un anillo, y le pregunta que si sabe de qué es. Y el prota lo ve de reojos, y 2 escenas más adelante, ya lo están golpeando, y mientras se ríen y lo golpean, se preguntan que si realmente ese bastardo es Park Han-jun. Y el tipo dice que solo es un idiota y un maldito bastardo, y se pregunta que si solo fue un idiota desde el principio. Y dice que sí, porque ¿cómo podría un idiota así luchar contra Nexus? Y mientras lo siguen golpeando, uno menciona que le dijo que era Park Han-jun, pero dice que solo es un chico que fue vendido por su padre, y en ese momento, el prota le agarra el pie a uno de los matones, y lo mira de una manera que hace que ellos se asusten, y en ese momento, el prota le dice que lo siente, y le menciona que pensaba que era un pedazo de mierda, y el matón se detiene, y se pregunta que qué fue lo que acabó de sentir. Que si acaso fue intimidación por ese tipo con solo su mirada.
cosa que hizo que él se enoje aún más. Entonces, agarró una tabla, que estaba en el suelo, y le dijo que es un maldito bastardo, mientras le daba en la cabeza un gran batazo, y mientras lo golpeaba múltiples veces, le decía que era un gusano, porque se tuerce demasiado. Y cuando se rompió esa madera, el tipo cogió otra, y cuando se rompió esa otra, cogió otra, y así, gastó todos los palos, que estaban en el suelo. En ese momento, el tipo dice que mejor se marchen, porque eso lo cansó mucho, y en ese momento llega un tipo, y le dice al prota, que no lo puede entender, y se pregunta, que quién será ese bastardo. Entonces le pregunta al prota, que qué hace, que por qué no se defiende, o que si acaso, le preocupa no poder pagar una demanda. Y le dice, que si se defiende de esos bastardos, no volverán a meterse con él. Pero el prota sigue muy callado, y el tipo le vuelve a mencionar, que si acaso no tiene suficiente dinero para poder defenderse. Y le dice, que si ese es el caso, ¿qué tal si le da un poco de eso? Y abre un bulto que contiene varios cheques y muchas manillas de efectivo, y menciona, que cree que esa cantidad de dinero debería ser suficiente para que lo gaste en un bufet de abogado y se represente. Y le pregunta, que qué hará en ese momento, que tiene el dinero para poder defenderse. Y le pregunta, que qué opina, que qué tiempo le llevará a atrapar a esos bastardos. Que si acaso 3 o 5 minutos. Mientras que el prota solo ve el dinero, y le pregunta, que quién es. Y el tipo mira hacia otro lado, y le dice, que él es alguien que desea matar a Kim Cheon-su, cosa que deja el prota en silencio. Pero el tipo le dice, que antes de que le diga algo más, cree que hay demasiados oídos en ese lugar, y entonces, el prota se pone de pie, mientras que los chicos rudos se preguntan, que quién es ese bastardo. Y menciona que tiene bastante dinero, y se preguntan, que por qué el puto de Park tiene tanto dinero. Y le dicen, que debió haberlo dicho, porque si lo hubieran sabido, no lo habrían golpeado tanto, y en ese instante, el prota le da un codazo, que le despega la cara, y lo envía a volar unos metros del piso. Los amigos se preguntan, que cómo es eso posible. Y el prota le dice al tipo, que solo le tomará 4 segundos, y el prota le vuelve a aclarar que lo puede hacer en 4 segundos, y los tipos le dicen, que espere, pero el prota está bien cabreado, y uno de ellos menciona que no hizo nada, que solo fue ese bastardo, que dijo que él era un idiota. Pero el prota, con una mirada demasiado fría, le da un puñetazo, que le saca 2 dientes, y al otro, le da en el estómago que lo deja privado. Y en esta escena, podemos ver la potencia de los golpes, y en ese momento, ambos caen al piso derrotados. Y el prota le dice al tipo que ya no hay nadie escuchando, y le pregunta, que entonces quién es él. En otra escena, podemos ver, que en lo alto de un edificio, ya se encuentran un poco más cómodos, y el tipo le pregunta al prota, que si acaso no ve las noticias. Y mientras le enseña algo en el celular, le dice que él es ese hombre, su nombre es Oh-Jun-woo, el estafador más joven de Corea, y el presidente del grupo OG, y el joven más exitoso, Seo, de Corea, y es alguien que puede limpiarse la nariz con un billete de 10.000 wons, pero después menciona que eso fue un poco molesto y pide perdón. Y le pregunta al prota que si acaso está al tanto del estilo de vida de Kim Cheon-su. Porque se puede decir que él está en lo más alto, porque tiene dinero y amigos correcto, y nació como un jugador profesional guapo y talentoso, y es el jugador profesional más brillante de todo Corea. Y Jun-woo le pregunta, que cómo es eso, que si acaso no es realmente humillante, porque incluso en ese momento, está reuniendo matones y actuando como un gángster, y ese bastardo arruinó su vida, y ahora está viviendo la vida que él debería estar viviendo. Y Jun-woo menciona, que para él, no sería difícil destruirlo en una sociedad así. Pero sin embargo, eso no es lo que quiere es usar los métodos propios de ese bastardo, que son sucios, baratos y asquerosos, para destrozar su vida, en las profundidades del mar, y de ese momento en adelante, todos los gastos que él necesite para atrapar a Kim Cheon-su, y todo lo que necesite por el resto de su vida, él se encargará de pagarlo, e incluso el gimnasio de su padre, así que le pide que le preste su puño, y esa es la razón por la que lo estuvo buscando. Y el prota se queda en silencio, y le pregunta, que por qué odia a Kim Cheon-su. Y este, sentándose un poco más serio, le pregunta, que si acaso la razón es importante. Y le dice, que pronto descubrirá la razón, y es una situación, en la que el prota tiene el puño, y él, el dinero,
Más adelante, el prota vuelve a su escuela, y podemos ver a Choi preguntándole a alguien que si acaso quiere ser golpeado. Y le recuerda que les dijo a cada uno de ellos que gastaran 300.000 wons en ropa, y les pregunta que si es jodidamente difícil de hacer. Y el prota recuerda que Junwoo le dijo que el hecho más importante es que ellos tienen el mismo enemigo en común, y le dijo que lo primero es lo primero, y en su escuela hay un miembro de Nexus. Mientras que Choi le decía a un compañero que si no quiere que le pegue, le muestre sus compras, y otros decían que es verdad, porque es bueno comprarlo mientras lo dice amablemente. Pero el chico que parece un nerd, se veía muy asustado, mientras que el prota se iba acercando, y Choi dijo que todos los bastardos que no compren ese día, pero Choi le pregunta al prota que está mirando, que si quiere una paliza de nuevo. Y el prota le responde con un puñetazo grave, haciendo que todos se sorprendan, y alguien menciona que el mundo es un lugar que gira en torno al dinero, y el honor, las relaciones humanas, y la calidad de vida. El dinero logra hacer todo más fácil. Y dicen que el dinero es el estatus. Entonces, Choi menciona que no había nadie a quien le tuviera miedo, y ninguno era más fuerte que él, hasta que encontró a Park Han-yoon, y él era alguien muy fuerte, como si tuviera un sexto sentido, y pensó que no podría vencerlo, porque en primer lugar, era superior a él, y era un monstruo. Pero luego, Kim Cheon-soo lo derrotó completamente, y lo demandó, y a pesar de su terrible fuerza, Kim Cheon-soo hizo que Park se arrastrara por el suelo. Y ahí fue cuando se dio cuenta que el dinero es otra forma de ser fuerte, y si tenía dinero podría ser fuerte, y después de ahí, abrió un centro comercial online, y obligó a todos a comprar sus productos. Y así fue como tuvo dinero, y pudo poner a Park bajo sus pies, y así fue como se convirtió en el más fuerte. Pero no sabe por qué, entonces lo están golpeando. Porque ni siquiera él tiene dinero, y no puede hacer eso, y Choi le dice a una chica que no mire, y le pregunta a un grupo de bastardos que están mirando. Mientras que el prota le sigue dando tremenda paliza, y él menciona que está muy avergonzado, y le pregunta a Park que por qué hace eso. Y el prota se queda en silencio, mientras se acerca mirándolo terroríficamente. En ese momento, Choi le dice a uno de sus amigos que lo ayude, pero este se asusta mucho cuando el prota voltea, e inmediatamente le dice a Choi que está loco, porque Park es demasiado fuerte, y su amigo lo ignora. Y mientras el prota se acerca, él le dice que se aleje, y le pregunta que si acaso tiene dinero para pagar si él le pone una demanda. Y empieza a grabar con su celular, pero el prota le da una patada en la cara. Y Choi empieza a maldecir, pero el prota lo sigue golpeando muy fuerte, y Choi se pregunta que qué pasará si realmente muere después de ser golpeado de esa manera. Pero empieza a gritar, y abre una puerta. Y mientras corre, menciona que no puede morir así, y se pregunta que qué debe hacer porque él es el jefe. Y han pasado 2 años desde que tuvo una pelea, y el prota va tras él, muy enojado. Pero Choi se da cuenta que está en la clase de Swon, y Swon hace lo que sea por dinero. Y cuando entra, Swon está haciendo ejercicio, y le pregunta a Choi que qué le pasó en la cara. Y Choi le pide que le ayude, y en ese momento, el prota ya está en la puerta, y Choi le dice que le dará 50, no, le dará 1.000.000 de wons, si pelea con Park, y él le pregunta que si acaso le dará 1.000.000 si pelea contra Park. Y Choi le dice que sí, pero Swon le dice que 2 millones, y le pregunta que sí de acuerdo. Y Choi le dice que sí, y empieza a maldecir, pero menciona que si detiene a Park por esa suma, no está mal. Y Choi dice que está seguro que Swon podrá vencer al prota, y en ese momento, están frente a frente, y Swon le dice que lo siente, pero los exámenes de ingreso a la Universidad de Educación Física cuestan mucho dinero, y el prota se queda en silencio, y mientras entra su mano en su bolsillo le pregunta que si acaso irá a la Universidad de Educación Física. Y Swon le dice que sí, y el prota le pasa una manilla de dinero, y le dice que entonces eviten problemas y reciba ese dinero, y solo se haga a un lado. Swon toma el dinero, y le da las gracias al prota por su apoyo, y le dice que lo usará bien. Choi menciona que él es un idiota, y el prota lo sigue golpeando, y de un puñetazo lo saca afuera del gimnasio, y en ese momento un profesor pregunta que qué está pasando. Y le pregunta al prota que qué está haciendo. Más adelante, ambos están sentados en una mesa, y el profesor le pregunta al prota que si es un gángster.
Porque ¿quién es él, para hacerle eso a un compañero? Porque cuando él estaba en secundaria, dejó a todos los gángster, y evitó dejar la escuela. Y le pide, que reflexione sobre él mismo. Porque no puede hacer ese tipo de cosas en esa escuela, pero el prota, vio que Choi se estaba burlando, y mientras el profesor, le decía que piense en ello. Mencionaba, que si acaso no siente pena por su padre, y en ese momento el prota le da otro puñetazo a Choi, el profesor le pregunta que si acaso está loco. Y mientras trata de agarrar al prota, él lo sigue golpeando, y cuando le iba a dar otro puñetazo, ahí mismo entra una persona, y le dice, que puede parar en ese momento, y el prota se detiene, y toma asiento. Y el profesor le pregunta, que quién es él, y él menciona, que es Kim Bum-kwon, un abogado de la firma Kerr, y le pasa una tarjeta. Y el profesor menciona que la firma Kerr, es la firma de abogado más fuerte de Corea, y le pregunta, que por qué está en su escuela. Y en otra escena, el prota pregunta que cómo lo hizo. Porque después de hablar con el profesor, Choi fue expulsado inmediatamente, y Jun-woo le dice, que fue más fácil de lo que esperaba, y le recuerda, que fue intimidado continuamente por Choi, debido a que el profesor estaba de su lado. Pero solo fue cuestión de presionarlo un poco, para que estuviera del lado de ellos, y el prota le pregunta, que qué le hizo al profesor. Y Jun-woo menciona, que fue muy fácil hacer que sea obediente, porque él, hace un montón de cosas sucias, y solo lo asustó con eso, y bajó la cola de inmediato. Pero le recuerda, que el profesor no estará siempre de su lado, así, que aprovechará para enviarlo al centro de detención juvenil, porque por el momento, hay que esperar. Y no piensa gastar recursos por ese profesor, y le pregunta, que si él cree, que podrá sobrevivir para vengarse. Pero Jun-woo le dice, que piensa que en ese momento, está un poco más agradecido. Y el prota le dice, que un poco, y este sonriendo le pregunta, que si solo un poco. Y le menciona, que aún queda mucho para poder vengarse, pero le dice, que en realidad lo llamó, porque tienen que hablar de algo muy importante. Y esa misma noche, podemos ver, que Choi, está golpeando una mesa muy enojado, y mientras maldice muchas veces menciona, que Park Han-jun, es un maldito, y si cree que él dejará pasar esa humillación, está loco. Pero dice, que primero matará a Swon. El día siguiente, podemos ver, que una persona encapuchada va caminando, y cuando llega a cierto lugar, se quita la capucha, y es Choi, que llama a alguien, y este le pregunta que quién es él. Y Choi le dice, que fue ese lugar a comprobar su solicitud, y el tipo le pregunta, que si es el jefe Choi. Y cuando él, dice que sí, el tipo cambia su actitud, y le da la bienvenida al jefe Choi, y le dice, que llegó justo a tiempo. Una vez dentro, el tipo le dice a Jin-seong, que el jefe Choi está ahí, pero ellos siguen golpeando a un tipo, y Jin-seong, quien es de una familia fugitiva, con una expresión desanimada pregunta, que si ya está ahí. Pero en ese momento, Swon, le dice al jefe Choi, que fue el mismo que se lo buscó. Y los tipos lo siguen golpeando, y Jin-seong, le dice a los chicos que tienen un invitado, que por favor limpien eso, y ellos dicen que sí, mientras que Choi le pregunta, que si es seguro. Y Jin-seong le dice que por supuesto, y le pregunta a Choi, que qué pasa, que si acaso no lo cree. Porque él, nunca ha ido a verlo en persona, pero Choi le dice, que fue para hacerle una petición, y Jin-seong le pregunta, que cómo que una petición. Y le recuerda, que ellos no hacen las cosas gratis, y Choi le dice, 10 millones de wons, cosa, que sorprende mucho a todos ellos, y el del pelo amarillo le dice, que no necesita hablar más, y le pregunta, que quién es la persona, que lo hizo enfadar. Pero en ese momento, Jin-seong le da un batazo, y Choi, pone una mirada extraña, mientras que Jin-seong, le pregunta a su subordinado, que si acaso quiere ser golpeado como un perro delante de un cliente. Y el inclinado, le dice que lo siente, y Jin-seong le dice al señor Choi, que no cree, que el tipo del que quiere que se encarguen, sea una persona normal. Considerando, que está dispuesto a pagar esa cantidad, y Choi le dice, que es Park Han-jun, y Jin-seong se queda tranquilo, pero después de pensarlo, le pregunta que si acaso está loco. Que si acaso, quiere que se encargue de Park, por solo 10 millones de wons. Y le dice, que eso es un insulto, porque él sabe, que Park Han-jun, no es un tipo normal, pero Choi le dice, que le dará 10 millones de wons en un depósito, y si tiene éxito, duplicará su bonificación. Y Jin-seong se queda sorprendido, y con una cara maníaca, menciona, que tienen un trato. Por otro lado, en una casa abandonada,
podemos ver que va llegando Junu, y dice que ya regresó, también, dice que ha pasado mucho tiempo, y por esto, pide perdón, y compró un pollo en su lugar, y se pregunta que qué pasa con el pollo en esos días. Porque el pollo frito era mucho más delicioso en el pasado, pero menciona que es solo su opinión, y ahora que lo piensa quiere comerlo. Y dice que han pasado 2 años desde que lo comió. Exactamente, 2 años, y todavía, siente como si esos días fueran ayer. Pero este mismo, se queda en silencio, y menciona que tiene que irse, y no cree que pueda volver en un largo tiempo, porque cree que estará más ocupado en el futuro, y las cosas de las que se está encargando, están a punto de ocurrir. En ese momento él sale, y una persona le dice que el señor Choi se movió, y le pregunta que si quiere que se encargue de ello. Y Junu se queda callado, y le menciona que ya sabe su manera de hacer las cosas, de forma ordenada. Entonces la persona le dice que lo hará como él ordene. Ya en la noche, el prota está en su casa, y a su padre lo llaman, y le ofrecen un trabajo. Le hacen varias preguntas, y este responde que sí, irá el próximo día. Después de eso, se queda en silencio, y empieza a celebrar, porque ya tiene un trabajo. Y el prota le dice felicidades, y su padre se pregunta que por qué las cosas estarán yendo tan bien de repente. Pero se ríe y menciona que se van a volver ricos, y el prota le dice que irá a hacer ejercicio, y su padre le dice que regrese temprano, y coman algo delicioso. Y el prota le dice que sí, y se muestra un poco feliz, y mientras baja las escaleras, recibe una llamada. Este responde, e inmediatamente le dicen que el señor Choi se mudó. Y Junu le dice que supone que contrató algunos bastardos para vengarse de él, pero le dice que no es que esté preocupado, pero que lo llame si irá a verlo en persona. Mientras que el prota se queda en silencio, y le dice que no tiene por qué ponerse en contacto con él, porque ya encontró a esos chicos, y en ese momento, Jin-seong le dice al prota que está encantado de conocerlo, y el prota le pregunta que quién es él. Y en ese instante, un vehículo se aproxima a gran velocidad, y dentro, está el tipo del pelo amarillo, que grita que los 20 millones están frente a él. Pero en ese momento, el prota ágilmente coge impulso, y se dirige hacia el vehículo, y poniendo un pie en el frente, da un salto, y cuando está en el aire, trata de sujetarse, pero aún así cae desplomado. Y cuando pasan unos segundos, el suelo está lleno de sangre, y los tipos de atrás empiezan a reírse, porque él estaba corriendo en dirección al auto, y Jin-seong dice que llame a Choi, y que le diga que el trabajo está completado. Pero en ese momento, el prota todo ensangrentado, se pone en pie, toma un suspiro, y le dice a esos malditos que está muy enojado.